Recuerda lo que dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón, el hombre, la mujer, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Bienaventurado el que es contraste de esto, sino que en la ley del Señor está su deleite. ¿En qué se deleita el creyente? El creyente debe deleitarse en conocer a Dios, en Dios. Y la única forma de conocer a Dios adecuadamente es por medio de su revelación. La ley del Señor ha salido de su boca. La ley del Señor es perfecta y libre de todo error. La palabra del Señor es infalible que nos conduce por el camino correcto. En su palabra tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, para ser perfectos. Y es su palabra la que tiene la autoridad de nuestras vidas. Eso es lo que es una iglesia bíblica, ¿verdad? No la que conoce solamente la Biblia, sino la que responde adecuadamente a la palabra de Dios. Quisiera retomar donde lo dejamos el domingo pasado y terminamos hablando de que una iglesia bíblica confía en la palabra de Dios porque se somete a la autoridad de ella. No la autoridad del concilio de hombres, no la autoridad de una denominación concreta, no la autoridad de los credos de la iglesia, la autoridad de la palabra infalible de Dios. Solamente hay una palabra de Dios y solamente bajo esa palabra la iglesia debe someterse. ¿Por qué vamos a pensar lo que pensamos? ¿Por qué vamos a decir lo que decimos? ¿Por qué vamos a hacer lo que hacemos? Porque Dios lo ha dicho en su palabra. Y esto se reafirma no solamente con lo que ya estuvimos viendo acerca de la autoridad de la palabra, sino con el testimonio de Dios mismo, hecho hombre. Jesús mismo demuestra que la Escritura tiene autoridad. Acompáñame a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Una iglesia bíblica. Lo es por cómo se somete a la autoridad de la palabra de Dios. Y Jesús está ahí hablando en Lucas 16 acerca de una parábola. Está hablando de esta parábola de Rico y Lázaro. ¿Recuerda esta ilustración? Capítulo 16, versículo 19, muestra esta ilustración de un hombre rico que se vestía de púrpura. Y el versículo 20, un hombre pobre llamado Lázaro. Y cuando estos mueren, versículo 22, el pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, no por ser pobre, ¿verdad? No por ser pobre, sino por medio de Cristo, por la gracia de Dios. Nadie va al cielo llevado por los ángeles de otra forma, no por la pobreza. Y el otro no fue a donde fue, dice ahí en el versículo 22, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. El rico no fue ahí al Hades por ser rico, ¿verdad? No está hablando de la fuerza de la lucha entre los poderes de los ricos y los pobres, sino que a pesar de la pobreza o de la riqueza, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo únicamente, sin importar la riqueza y la pobreza. En aquella época, los que eran ricos era señal de piedad, de bendición de Dios, de una vida digna del cielo. Los que eran pobres, equivocadamente, era señal de pecado. Era señal de alguien indigno, alguien que no se le espera verlo en el cielo. Y el Señor Jesús muestra aquí cómo ahora, en este tiempo antes de la muerte, es el momento en el que nuestra eternidad se verá determinada. ¿En quién pusimos nuestra fe? ¿En quién estamos cobijados? Y observa que Jesús, al hablar acerca de esta ilustración, dice que el rico, versículo 24, gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Escucha, ¿quién puede tener misericordia de alguien? Solamente Dios. No hay mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Cristo. No Abraham ni nadie.
Y este hombre no acudió a Dios, no acudió a Cristo, no acudió al Mesías, acudió a Abraham. Estaba aferrado al hombre como el mediador. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía. Y dice ahí, versículo 26, y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. Esto es, los que están en el Hades y los que están en el seno de Abraham. Representan al infierno y al cielo, a la gloria de Dios y al infierno alejado de toda gracia y bondad de Dios, bajo la ira de Dios. Hay un gran abismo entre nosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. De nuevo reafirma esto. Después de la muerte ya está todo determinado. No hay salvación después de la muerte. La salvación es antes de morir. Antes de que Cristo venga, debes arrepentirte de tus pecados, porque después de la muerte no hay posibilidad de redención. Versículo 27. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Así que este rico sabía que no podía pasar del lugar donde él estaba y no podía ser aliviado, así que quería encontrar cierto alivio. Lo que estaba pidiendo es que Lázaro volviera a resucitar, y este no es el Lázaro que Jesús resucitó, este es otra persona que le llamó Lázaro en esta ilustración, pero no era una persona real, es una ilustración. Pero el rico decía, oye, tengo mi familia allí que todavía está viva, todavía tienen oportunidad de creer, de arrepentirse, de tomar decisiones diferentes a la mía para que no vengan aquí, al lugar del tormento. Él pensaba, si Lázaro, alguien que viene de la muerte, y les avisa, oye, que después de la muerte sigue habiendo existencia eternamente, así que toma las decisiones antes de morir. Muchas personas han dicho eso también, ¿verdad? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Alguien ha venido de allí para decirlo? Pues sí, claro que sí, que ha venido. Pero no creéis su testimonio de aquel que vino después de la muerte. Pero este hombre decía, bueno, si algo milagroso sucede, como a alguien que ha muerto resucite y venga y les diga, oye, mira, voy a daros este testimonio. Dice el versículo 28, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Observa lo que Jesús va a enseñar. Mira, versículo 29. Aquí llega la conclusión de la ilustración, aunque hay muchas verdades en ella, pero el punto está aquí, llega aquí. Pero Abraham dijo, esto dentro de la ilustración, nunca Abraham dijo esto, pero dentro de la ilustración, Jesús cuenta que Abraham dijo, ellos tienen a Moisés. ¿A quién se refiere ellos? Tu familia, que está viva todavía, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué significa esto? Que tienen a Moisés y los profetas. Lo que Jesús está diciendo por medio de esta ilustración es que los que estamos vivos tenemos la revelación bíblica. Moisés y los profetas se refiere a la revelación que en aquella época el pueblo judío, los hombres y mujeres, la humanidad tenía acerca de Dios. La revelación bíblica de parte de Dios. Ellos tienen a Moisés y los profetas que hablaron ¿de parte de quién? De parte de Dios. Eso es lo que ellos tienen. Y mira lo que dice. Que los oigan. Versículo 29, ¿verdad? Que los oigan. Una pregunta, ¿se puede oír a Dios hoy? ¿Se puede oír a Dios hoy? Sí, pero solo por medio de su palabra. Sí, pero solo por medio de su palabra revelada, la Biblia escrita. Ya no por sueño, ya no por imágenes, ya no por revelación a una persona que te hable de parte de Dios. Dios sigue hablando hoy por medio de su palabra escrita, leída, proclamada, escuchada. Dios sigue hablando hoy. Y dice, tienen a Moisés y a los profetas que los oigan, y aquí no es solamente que lo escuchen, sino que lo escuchen
y pongan atención y lo crean. Versículo 30, y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué está diciendo este hombre? No es suficiente con la escritura. Yo también lo tenía y mira dónde estoy, ¿verdad? No es suficiente con lo que Moisés y los profetas hablaron, sino que necesitan algo milagroso, algo sobrenatural, algo llamativo, algo que científicamente pueda ser demostrado. Ese es el argumento de alguien que rechaza la palabra de Dios. Se arrepentirán si alguno va de entre los muertos a ellos. Lo que este hombre está diciendo es que el poder de la palabra está limitado. La palabra de Dios no tiene poder. Es necesario algo más sobrenatural. Y muchos hoy todavía creen esto. La predicación de la palabra no es suficiente. Necesitamos algo más. Una experiencia extraordinaria. Y están equivocados, igual que este hombre está equivocado. Porque mira, aquí llegamos a la conclusión. Versículo 31. Mas Abraham le contestó. Escucha. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, de nuevo decimos, no es escuchar como oír, sino escuchar significa oír su mensaje, creer su mensaje y obedecer su mensaje. ¿Somos pecadores? Vamos a dar cuenta delante de Dios por nuestra rebelión y las consecuencias de nuestro pecado es la muerte. Y la única forma de ser librados de la ira de Dios es arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Cristo como el único mediador, sustituto, salvador y Señor perfecto. Ese es el mensaje. Eso es escuchar a los profetas que hablaron del Mesías. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, subraya esa palabra, tampoco. Porque es clave ahí. Tampoco se persuadirán o serán convencidos para arrepentimiento si alguno se levanta de entre los muertos. Lo que Jesús está diciendo es que la palabra de Dios es suficiente sin necesidad de evento sobrenatural y además tiene la autoridad para determinar de manera completa cuál es la verdad a la cual tenemos que someternos. Así que Jesús habla de la autoridad final del hombre. Escuchar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, porque nada más sobrenatural puede actuar de esa misma manera como lo hace la palabra. Así que Jesús cree en la autoridad de la palabra, ¿verdad? ¿Necesita algo más la palabra de Dios? Jesús dice, la palabra de Dios es suficiente y tiene la autoridad final. Y si no creen la palabra, no creerán nada más. Mira en Juan capítulo 12. Jesús sigue enseñando y mostrando que Él cree en la autoridad de la palabra. Juan capítulo 12, versículo 44 se encuentra esta razón a favor de la autoridad de la palabra de Dios. Y Jesús habla acerca de qué pasa a la persona que rechaza su palabra. Juan capítulo 12, mira lo que dice ahí en el versículo 44. Y Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y aquí está haciendo no una negación, sino una complementación. No solamente me cree a mí, sino a aquel que me ha enviado. Versículo 44. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Observa que aquí Jesús no está diciendo que Él no va a juzgar al mundo, sino que en esta primera venida Él no vino a juzgar al mundo. Claro que Cristo juzgará al mundo, pero en esta primera venida no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la luz que Él está anunciando, el mensaje que está proclamando. Todos estamos en tinieblas, toda la humanidad, ¿verdad? ¿O no? Todos los seres humanos desde Adán y por causa de Adán
estamos en tinieblas, estamos condenados, estamos en pecado. Hemos sido concebidos en tal naturaleza espiritual. Y permaneceremos ahí a menos que creamos a aquel que es la luz. Y si oímos su palabra y no respondemos adecuadamente, no obedecemos su palabra, dice Jesús, yo no lo juzgo, porque he venido a salvar al mundo. Pero, observa el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿quién es esa persona? Esa persona es la persona que está en tiniebla. Mira el versículo 46 al final. No permanezca en tiniebla. Es decir, esa es la condición en la que estamos en tiniebla. Y para no permanecer en la situación en la que estamos, debemos creer. Así que el que está en tiniebla, versículo 48, es el que rechaza y no recibe las palabras de Cristo. Tiene quien lo juzgue. ¿Y quién va a juzgar a todos los que rechazan a Cristo, todos los que están en tiniebla? ¿Quién les va a juzgar? ¿Qué dice ahí? La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. ¿Qué dice Jesús acerca de su palabra? Que es una palabra con autoridad para juzgar. Es una palabra por la cual todo ser humano será juzgado. Es una palabra autoritativa. Y Jesús enseñó esto. Él enseñó que su palabra no puede ser menospreciada, sino que es una palabra con autoridad para juzgar a los hombres. Miren el capítulo 5 de este mismo evangelio. Viene a repetir esta misma idea. No es una sola enseñanza puntual. Versículo 45. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque, ¿qué dice? De mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Así que las palabras de Cristo que tienen la autoridad para juzgar son las mismas palabras de Moisés, porque ha sido inspirada por Dios. Toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, todo lo que ha salido de la boca de Dios, tiene la autoridad para determinar cuál es el juicio sobre cada persona. Y Dios será el juez supremo y juzgará mediante Cristo todos los secretos de los hombres, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Pero ese juicio se establecerá bajo la autoridad de ¿qué? La autoridad de la palabra de Dios. ¿Cuál es la autoridad en esta nación? ¿Los jueces? No, la ley. Los jueces no pueden legislar como ellos quieran. Los jueces solamente toman la ley, interpretan la ley, aplican la ley. Así que, ¿cuál es la autoridad en esta nación? La ley que ha sido establecida. ¿Cuál es la autoridad suprema sobre toda la creación? La palabra de Dios. Dios mismo, su palabra, que está a la misma altura que su propio nombre, ha sido establecida como la autoridad. ¿Y quién va a gobernar una iglesia bíblica? ¿Y quién tiene la autoridad en la iglesia bíblica? Es más, no en la iglesia bíblica, en la iglesia, la cual es lo mismo que una iglesia bíblica. ¿Cómo demostró Jesús que la palabra de Dios tiene autoridad? Porque él mismo se sometió a la voluntad del Padre. Él mismo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Él mismo oró al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escúchame, si Cristo el soberano, que hemos leído que todas las autoridades se han puesto sometidas bajo sus pies, ¿verdad? Lo hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 3. Para que debajo de él esté toda autoridad y potestad. Y él se sometió a la palabra del Padre. ¿Bajo qué autoridad la iglesia de Dios debe someterse? Bajo la autoridad de la palabra inspirada de Dios, infalible, inerrante y suficiente. Ahora, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Algunos podrían decir, el tema principal de la Biblia es la salvación de los hombres. ¿Sí o no? Es fácil responder así o no. Es más, no estarías diciendo un error
completo porque eso es una parte fundamental, pero no es el tema principal. El tema principal de la escritura, de la palabra, no es el hombre que necesita ser salvado. Es Dios quien crea, salva y recibe toda la gloria por quien es Él. ¿Cuál es el tema principal de la palabra de Dios? Él mismo, Dios mismo. Y por eso la iglesia, que es bíblica, viene a la palabra de Dios no para buscar al hombre, sino para buscar a Dios. Y mira cómo esto se enseña acerca de la Escritura. Y no solamente el tema principal es Dios, sino el trino Dios. Y la gloria del trino Dios, quien se ha revelado a sí mismo para mostrar cómo Él ha reflejado su gloria en medio de la historia y entre los hombres, donde Cristo mismo es la suprema revelación y definitiva. Recuerda que dice Hebreos capítulo 1, en los primeros versículos, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Esta es la revelación definitiva. Dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, ahora es por medio del Hijo y se acabó. Esta es la revelación total, completa, perfecta, suprema. Así que el trino Dios y su gloria es el tema principal en quien Cristo se muestra como la revelación final. ¿Estamos ahí en Juan capítulo 5? Mira lo que dice ahí Juan. Lo hemos leído, pero vamos a recalcarlo y subrayarlo. Versículo 46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque ¿de qué? De mí escribió él. Lo que Jesús está diciendo es que Moisés escribió en un tema principal, ¿y era quién? Cristo, no Israel. Cristo era el tema principal. De mí escribió él. Y si creéis a Moisés, deberíais creer lo que Moisés ha escrito, que es acerca de mí. Mira lo que dice el versículo 39. Examináis las escrituras. ¿Y qué son las escrituras en ese contexto histórico? El Antiguo Testamento, el Pentateuco, los profetas, examináis todo lo que la Escritura dice. Y dice el versículo 39, ¿por qué examináis las Escrituras? Porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. ¿Qué significa eso? Vosotros pensáis que al examinarla y vivirla y aplicarla y obedecerla y pretender aplicarla y ponerla en práctica, así tenéis vida eterna. No. La Escritura no provee el modelo de vida, de obediencia para tener vida eterna. La Escritura apunta al único medio por quien se recibe la vida eterna, dice el versículo 39. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esto es un contraste, hermano. Míralo de nuevo conmigo. Vosotros examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son. Lo que Jesús está diciendo es un contraste, pero ellas no muestran cómo hallar la vida eterna, sino que ellas dan testimonio de mí, que es la forma única de hallar la vida eterna. Jesús está diciendo que todo lo que Moisés escribió, lo escribió para apuntar a Israel y a todas las naciones y toda persona. ¿A quién? A Cristo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Porque necesitas un mediador y es solamente Cristo el mediador. Mira Lucas capítulo 24. Él ha resucitado, Jesús ha vencido a la muerte, resucitó conforme a las Escrituras y ahora se aparece a unos discípulos que van andando camino a una ciudad conocida, ¿verdad? A Emaús. Y ahí van esos dos y Jesús se acerca a ellos sin que ellos supieran que era Jesús. Mira lo que dice, versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y eso en signo de exclamación es como una expresión alta. No fue una frase simple.
Versículo 26, una pregunta. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿No lo habéis leído? Pero sois insensatos. Por saber la Escritura y desconocer que el centro de la Escritura se trata del Cristo. Mira versículo 27. Y comenzando por Moisés y continuando con, mira lo que dice ahí, con todos los profetas. ¿Y todos los profetas quiénes son? ¿La mayoría? No, todos son todos. Así que Jesús cogió y empezó a hablar por las escrituras que Moisés escribió, inspirado por el Espíritu Santo, el Pentateuco, y a partir de ahí empezó a pasar por todos los profetas que ellos tienen escritos en los libros porque fueron inspirados por Dios, esa escritura, y por cada uno de los profetas Jesús comenzó y les explicó. Observa esa palabra, les explicó. ¿Sabes qué significa esa palabra, les explicó? Les predicó. Les explicó es predicar. Esta es la predicación. Leer el texto, explicar el texto para que podamos entender el significado del texto. Y entonces responder adecuadamente a lo que Dios ha dicho. Y entonces les explicó lo referente a quién. A Él, lo referente a Él. Lo referente a Cristo mismo en todas las escrituras. Entonces, ¿de qué hablan las escrituras? De Cristo. Las escrituras hablan de Cristo. ¿Y de qué hablan los profetas? De Cristo. Y entonces, versículo 44, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, ¿dónde? En la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Lo que está diciendo en todo lo que Dios ha revelado, en toda la escritura. Es necesario, es imprescindible que se cumplan las escrituras. Versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Es Cristo el protagonista, el referente en todas las escrituras. Es de Él de quien la palabra de Dios está mostrándonos y a Él a quien tenemos que aprender, observar y leer. ¿Qué caracteriza la fe de un verdadero creyente? La fe de un verdadero creyente se caracteriza, según dice Santiago, por una fe viva que viene acompañada de ¿qué? ¿Acompañada de qué? ¿Qué dice Santiago? Una fe viva viene acompañada de obras, de buenas obras. La fe que Dios provee para la salvación siempre va a venir acompañada de buenas obras, que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella, como dice Efesios 2:10. No son obras que van a traer la fe, es la fe que Dios da la que va a traer obras. ¿Y cuál es la característica de la fe de un creyente? Se puede mostrar también en la obra del deseo de la palabra de Dios. Un creyente desea la palabra de Dios. Y lo hemos recordado en el Salmo 1, ¿verdad? Es bienaventurado aquel que en la ley del Señor se deleita. Y como se deleita en la ley del Señor, sigue diciendo el versículo, y medita de día y de noche. Me encanta la palabra de Dios, pero es que no tengo tiempo para leerla ni meditarla. Pero yo me deleito en ella, pero no me da tiempo. No tengo tiempo para ella, ¿verdad? Eso es congruente, no es verdad, ¿no? El que se deleita en la palabra del Señor, en esa medita de día y de noche. Por supuesto, no está todo el día sentado leyéndola, pero para meditar en la palabra de Dios no es necesario estar solamente haciendo eso, sino que tú puedes estar conduciendo y meditando en la palabra de Dios. Puedes estar cocinando y meditando en la palabra de Dios. Puedes incluso estar trabajando y estar meditando en la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 caracteriza a un creyente, a un verdadero discípulo de Cristo. Cuando él está predicando a aquellos supuestos discípulos, de entre la multitud muchos han creído en él, muchos creyeron en él y empezó Jesús a exponer la palabra de Dios a estos supuestos discípulos suyos.
Dice el versículo 60, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? ¿Quién puede soportarla? ¿Quién puede creerla? Versículo 61, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Hermano, ¿un discípulo se escandaliza de la palabra de Dios? ¿Puede encontrar en la palabra de Dios algo que rechace creerla? Este es el punto que aquí está este párrafo enseñándonos. Versículo 62. Jesús les dice, pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba, ¿os escandalizaríais de cosas como estas? ¿Ver al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba? Pues yo soy Dios, el Hijo de Dios, soy Dios eterno. Yo estaba en el trono con el Padre, yo estaba en comunión con el Padre eternamente, ahora he venido a la tierra, y si vosotros veis al Hijo del Hombre subir a donde estaba, ¿os vais a escandalizar? Versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. No había nada desconocido para Jesús. Versículo 65, y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido, ¿quién? El Padre, ¿verdad? Por gracia. El Padre concede por gracia a algunos acercarse al Hijo y creer. Versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Por qué? Primero porque se escandalizaron, no podían creer el mensaje de Cristo. Creyeron parte de su mensaje cuando él multiplicó los panes y los peces, cuando satisfizo sus necesidades, pero otra parte de su mensaje les ofendía. Era imposible para ellos poder creer eso. Y Jesús les dice, bueno, y si vosotros veis el testimonio de que yo soy Dios y vuelvo otra vez al reino, yo os doy una palabra de vida. Esta es la palabra de vida. Pero solamente la creeréis si se os concede por quién, por el Padre. Y justo cuando termina de decir eso, muchos de los discípulos externos que iban detrás de él, dejan de ir detrás de él. ¿Cuál es la conclusión de lo que acabamos de leer? Que aquellos que dejaron de seguirle, ¿qué? En realidad no eran discípulos. El Padre no les había concedido venir a Cristo con fe verdadera, salvadora y creer a Cristo, sino que en realidad eran aparentes discípulos y se demostró que nunca fueron verdaderos discípulos porque se fueron. Ya no andaban con él. Versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Y aquí se ve el resultado en contraste de una fe verdadera. Una fe verdadera, de un verdadero creyente, se muestra en esta declaración que Simón Pedro hace a Jesús, a esta pregunta, versículo 68. ¿A quién iremos? Esa pregunta es una pregunta de absoluta suficiencia de Cristo, exclusividad de Cristo. No tenemos a quién ir. No tenemos a quién ir. Eres único. Por eso dice, tú tienes palabra de vida eterna. Esta es la palabra que queremos. Podemos creerla. Y podemos creerla porque dice Pedro, versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Eso podría pensar Pedro, que él había creído, ¿verdad? Pero la realidad no fue esa. La realidad fue que él había creído porque el Padre se lo había concedido, ¿o no? Versículo 70, Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a los 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Y por supuesto se refería a Judas, que él ya lo conocía, quién era, y lo escogió para que cumpliera el propósito que él, Judas, quería hacer. Pero los otros discípulos habían sido traídos a Cristo porque el Padre se lo concedió por gracia. Un verdadero miembro de la iglesia es un miembro que desea, anhela desesperadamente la palabra de vida. Estamos muertos sin la palabra de Dios. Te debe faltar el oxígeno
si no estás en la palabra de Dios. Debes estar desfallecido. Se te tiene que bajar el azúcar. Estás casi muerto si tú no tienes la palabra de Dios. Para nosotros la palabra de Dios debe ser más importante que el alimento material. Esto es lo que Jesús dijo cuando estaba con la samaritana, ¿os recordáis? Y trajeron comida y él había terminado de hablar con esa mujer samaritana exponiendo el Evangelio y le dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Esto es someterme a la voluntad de Dios, de su palabra y cumplirla. Míralo en otro pasaje bien conocido, Primera de Pedro, capítulo 2. No solamente hay una identificación de la fe de un verdadero creyente en cómo desea la palabra de Dios, sino que ese es un mandato que tú y yo debemos cumplir. Somos llamados a desear la palabra de Dios. No solamente se caracteriza en que los verdaderos creyentes la desean, sino que también los verdaderos creyentes son llamados a desearla. Porque hay una parte de voluntad en tu vida, de decisión en la vida del creyente. El creyente ahora que ha sido traído a Cristo es responsable de obedecer el mandato de desear la palabra de Dios. Así que si tú eres creyente, lo eres y se ha manifestado en tu vida el deseo por la palabra. Pero ahora, si no deseas la palabra de Dios, no pongas en duda que seas salvo, sino ten la conciencia de que estás desobedeciendo. ¿Me explico? ¿Estás escuchando la palabra de Dios y no la rechazas? Eso es señal de que eres salvo. ¿Pero estás deseando la palabra de Dios? Eso es señal de que eres un salvo desobediente. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación, ¿qué son todas estas cosas? Cosas que el creyente debe desechar. Cosas que el creyente le impide desear la palabra de Dios. Porque el mandato, el imperativo, está en el versículo 2. ¿Dónde está el imperativo? El verbo imperativo está ahí. Desead, como niño recién nacido, esto es una comparación. Desead de manera desesperada, como un niño desea la leche que le alimenta, la leche pura. Desead la leche espiritual de la palabra. La palabra de Dios para que por ella crezcáis para salvación. No para alcanzar la salvación, sino para que crezcáis en esta salvación que ya habéis recibido. Entonces, el creyente se caracteriza porque desea la palabra de Dios, pero también es responsable de obedecer o desobedecer el mandato. Es que no deseo la palabra de Dios como debiera. A lo mejor no soy creyente. Yo no me haría esa pregunta de ese modo. Por supuesto, es una buena pregunta hacerse si uno es creyente o no. Pero la mayoría de las veces sabemos que somos creyentes. El punto es, ¿estoy viviendo como un creyente? ¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios? Y mira lo que dice ahí el versículo 2. El creyente desea, debe desear, poner en práctica el deseo por la palabra de Dios. ¿Y cómo lo debe hacer? Está ahí, ¿eh? ¿Cómo se hace? El verbo de cómo se desea está en el versículo 1. Desechando. Desead la palabra de Dios desechando todo lo anterior. Esa es la forma. ¿Qué quiere decir? Que si no deseas la palabra de Dios es porque estás deseando otra cosa que debes desechar. Así que para desear la palabra de Dios de manera desesperada, debes desechar aquello que estás deseando. Algo deseas y una de las dos es la adecuada. Así que para desear la palabra de Dios debes desechar toda la malicia, todo el engaño, toda la hipocresía, toda la envidia, toda la difamación. Entonces el punto es, Señor, ¿hay malicia en mi corazón? ¿Siento deseo por lo malo? Señor, ¿hay engaño en mi vida? ¿Hipocresía? ¿Vivo en la hipocresía? ¿En la careta de una realidad diferente mostrada a los demás? ¿Tengo envidia de otros? ¿Estoy dispuesto a difamar a otros a los cuales envidio? Señor, si eso está en mi vida, ayúdame a desecharla, a desechar todo eso.
Y de esa forma entonces estaré deseando tu palabra. Estaré deseando tu palabra para crecer. Versículo 3. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y ahí él sí está el punto. Si es que sois salvos. Si es que en verdad habéis sido salvados por la bondad de Dios. Entonces ahora nosotros, los creyentes, debemos desear su palabra. Por eso esto no es algo que nazca de nuestra propia voluntad y capacidad, sino para que el creyente pueda desear y crecer por medio de la palabra de Dios, necesita desesperadamente la iluminación del Espíritu Santo. Y quisiera terminar con esto. Cómo el creyente debe conocer, entender correctamente la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo actuó sobrenaturalmente en algunas personas para que escribieran lo que ha salido de la boca de Dios. Eso es inspiración, ¿recordáis? Pero también ahora la obra del Espíritu Santo ya no es inspirar la palabra, es alumbrar, iluminar para entender la palabra. Y eso es lo que necesitamos. Ser iluminados por el Espíritu Santo para que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, para que Él pueda capacitarnos para aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios 1, 17 dice ahí, pidiendo que, y es que venía desde el versículo 15, que Él está orando al Señor y da gracias por todo. Y versículo 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean, ¿qué? Iluminados. Y esta es la obra del Espíritu Santo, iluminar nuestro entendimiento, nuestros ojos. Observa lo que dice el versículo 18, para que sepáis, para que aprendamos de la palabra, para que sepamos lo que no sabemos por medio de la palabra de Dios, para que sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Entonces necesitamos ser iluminados por la palabra de Dios. Y te doy 3 razones para saber por qué necesitamos ser iluminados. Necesitamos ser iluminados por la palabra de Dios. En primer lugar, porque el hombre no llega a entender la sabiduría de Dios. El hombre no puede entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Esa es la razón por la que necesitamos ser iluminados, porque el hombre no llega a entender la sabiduría de Dios. La segunda razón es porque el hombre no acepta la sabiduría de Dios. No solamente no puede entenderla, sino que no acepta, la rechaza. Cuando la escucha, la rechaza, no la acepta, no la cree. Y en tercer lugar, porque la revelación y la enseñanza tienen un origen espiritual, vienen del Espíritu de Dios. Porque solo el Espíritu de Dios puede enseñarla. Continuaremos desarrollando esta instrucción bíblica para que seamos creyentes, miembros de la iglesia bíblica, que desean la palabra de Dios como un bebé desea la leche, para poder crecer en el conocimiento de Él, en dependencia de la iluminación del Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la obra de tu Espíritu, habiendo revelado tu palabra de manera perfecta, completa, suficiente. Te damos gracias por mostrarnos, Señor, la autoridad que está en tu palabra. Señor, y te pedimos, Padre, que traigas convencimiento de pecado a aquellos que escuchan la palabra, pero no han creído en Cristo como Señor y Salvador y no se han arrepentido de sus pecados. También te pedimos que tú obres en los corazones de tu iglesia, de cada creyente, para que desechemos todo lo malo, toda la hipocresía, todo el engaño, mentira, envidia, para que deseemos tu palabra. Señor, para que desesperadamente dependamos de tu Espíritu Santo, para conocerte por medio de tu verdad y para creer tu verdad y aplicar y vivir conforme a tu verdad. Convéncenos de esta necesidad y del pecado que hay en nuestras vidas que impide que deseemos tu palabra.
Todo esto oramos, Señor, por medio de Cristo y en su nombre. Amén.